Siempre que vamos a crear una empresa, un emprendimiento, una marca, un proyecto que simplemente nos hace mucha ilusión, nos fijamos en que si el nombre es original, que si el logotipo llama la atención, que si los colores, etcétera, etcétera y etcétera. Pero no es que sea menos importante, claro que es importante una cuestión visual, pero creo yo que todavía más importante es el poder estructurar bien tu marca desde un inicio, independientemente de cómo se llame y otros aspectos. ¿Por qué? Porque el momento de poder empezar, digamos, con bases sólidas tu negocio o tu emprendimiento, por supuesto vas a poderlo desarrollar mucho mejor, establecerlo, posicionarlo y al final del día lo que más quieren las marcas, que es consolidarse. Y justamente en este episodio vamos a hablar de qué es el branding y cómo crearlo y estructurarlo para tu negocio. Quiero empezarlo desde lo más básico, que no es que estemos en la escuelita ni mucho menos, pero creo que es importante saber qué significa la palabra. Branding, obviamente, entre comillas, obviamente, viene de la palabra brand, que en inglés es marca, por supuesto, y aquí digamos que es más allá de una definición de la Real Academia o ese tipo de situaciones. Me gustaría hacer como hincapié en que digamos que es la vertiente, la herramienta, ese algo que nos ayuda muchísimo para construir, estructurar, digamos, esos elementos visuales, comunicativos, ese algo que nos puede hacer, digamos, o nos puede ayudar a gestionar, mejor dicho, la marca, relacionarnos de alguna manera con los clientes, fortalecer esa conexión. Digamos que el branding es esa parte que nos va a ayudar mucho a poder conectar con el público. Obviamente va a haber muchos elementos, muchas situaciones que nos vayan a apoyar para empezar a hacer esta parte, el que realmente lo podamos lograr, medir y demás, pero básicamente el branding es eso. Es la herramienta que nos puede ayudar a crear esa conexión, esa estructura y esos elementos de comunicación visuales y entre otros aspectos que vamos a hablar, que podamos de alguna manera hacer ese clic con la gente que al final del día nos va a consumir, va a ser nuestro cliente, va a ser nuestro comprador. Entonces, digamos como que esto es a grandes rasgos. Para no entrar en tanto detalle de que si eso no, pues alguna definición que tal vez en internet vas a poder encontrar muchas y que tal vez en cuestión de cómo lo expresen puede llegar a cambiar un poquito, pero al final del día es esto. Hay que recordar que en una cuestión como de un negocio, un emprendimiento, de ese proyecto que siempre has tenido en mente, pues obviamente hay que empezar por una situación, una parte, un elemento. Entonces, en este caso, yo sugiero mucho que sea justamente el branding, por lo que te acabo de comentar. Hay ciertos elementos que de alguna manera nos pueden ayudar a estructurar mucho mejor lo que vamos a hacer con nuestro branding, porque tal vez te sientes un poco perdido en que no sabes si empezar por el nombre o por los colores o que si vas a vender o que no vas a vender. Claro que hay que hacer cierta lluvia de ideas. Sí te puede ayudar muchísimo, claro, a realizar esta parte, pero digamos que si nos fuéramos por pasos, por supuesto que el primero y el esencial sería a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer, qué vas a vender, qué vas a crear, qué vas a desarrollar. Digamos que es como lo muy, muy básico, ¿no? Entonces, supongamos, vamos a crear, una estética. Entonces, ya sabes qué es el tipo de negocio que tú quieres o el tipo de servicio que vas a ofrecer. Entonces, ya digamos que teniendo esta parte como muy general, en primera instancia es el nombre. ¿Por qué el nombre? Porque de repente hay situaciones, digamos, legales incluso, que nos pueden llegar a atorar un poquito en el desarrollo de nuestro negocio y demás. Lo muy, muy obvio o común es de que le ponen su nombre o hacen una especie de mezcla entre sus, sus iniciales, ese tipo como de cositas que son como muy comunes aquí en México, por lo menos, para crear nombres. No es que esté mal, pero hay que buscar la manera en que, por ejemplo, el nombre sea fácil de recordar, que sea claro, que si existe tal vez alguna composición en específico, la gente puede entenderlo, que sepa cómo se pronuncia también es muy importante, porque hay veces en que, por ejemplo, si utilizas una palabra en inglés y la gente no sabe cómo se pronuncia, pues te van a decir tal vez cómo lo ven escrito. Y también eso te puede llegar a causar esa como desfase de alguna manera para poder identificar tu marca, porque tal vez, supongamos, la gente lo ubica por cómo lo ven escrito, pero al momento de que tú pagas algún tipo de publicidad y demás, lo mencionan como correctamente debería de ser, tal vez la gente saca como de, pues,
cuál es o no conozco esa marca y demás. Y tal vez es el simple hecho de que pues lo están pronunciando correctamente, ¿no? Entonces desde ahí hay que pensar muy, muy certeramente en cómo se va a llamar. Yo siempre sugiero que los negocios se llamen o tengan, mejor dicho, un nombre en español. Es mucho más fácil que la gente lo identifique de cierta manera. Pero si por alguna razón tú lo quieres en inglés, chino, tailandés o whatever, aquí hay que pensar en eso, en que por lo menos si es una palabra extranjera o un modismo incluso, pues sí hay que buscar la manera de reforzar esa parte de cómo se pronuncia. Entonces, creo que por ahí algunas campañas con respecto a eso, la verdad no recuerdo exactamente qué marca es, pero que algo así tenían la campaña que decían, no es tal palabra, sino se pronuncia tal, como por hacer una reafirmación de el que la gente se grabara el nombre correcto, por así llamarlo, ¿no? Entonces, de entrada, pues el nombre, lo que te comentaba, que sea fácil, que sea entendible, que sea de alguna manera amigable para que la gente lo recuerde más fácilmente. Por otra parte, tenemos que la identidad, porque aquí sí quiero ser como muy, muy clara en que hay 3 puntitos que son como que los que la gente siempre se pierde a la hora de crear una marca. Está en primera instancia la identidad corporativa. Digamos que es esa parte objetiva, lo que tú quieres transmitir como marca, como empresa, como lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque digamos que eres una empresa que se dedica a dar servicios de consultorías, eres una empresa que se dedica a dar servicios de, no sé, mentorías. Hay muchas situaciones, vendes productos, no sé, hay un sinfín. Aquí la cuestión es de que tú, digamos, como marca es eso, ¿no? Yo soy fulana de tal o mi marca se llama fulana de tal y ofrezco X situación. Entonces sí, la identidad corporativa es esa parte. Obviamente hay ciertos elementos que tú puedes utilizar para poder hacer más específica esa situación. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? El por qué tus, no sé, colores fulanos de tal representan tu marca. O sea, todas esas partes, tanto comunicativas como visuales, como internas, son las que te van a ayudar a reforzar esa parte. Pero en tercer punto tenemos, digamos, la contraparte, y es la imagen corporativa, porque por un lado sí, la identidad es algo objetivo, porque digamos es lo que existe, es lo que tú quieres transmitir, pero la contraparte es lo que la gente interpreta, que se le llamaría como esa parte subjetiva. Es decir, tú puedes hacer 1001 situaciones para que tu marca represente algo y tal vez la gente allá afuera puede interpretar otra cosa, por diferentes motivos, diferentes factores que influyen. Digamos que es esa parte que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, cada quien va a pensar algo, cada quien va a interpretar algo, le va a hallar la forma de algo, no sé. Hay muchas situaciones que pueden llegar a pasar, pero para eso justamente se trabaja la identidad corporativa, que yo creo que es una de las grandes debilidades de muchísimas marcas que yo por lo menos conozco, que ya son de cierta manera conocidas, por lo menos a nivel local. No hay que irnos a lo mejor tan grande. Piensa tú en marcas que a lo mejor ubiques en tu ciudad, en tu colonia, incluso a lo mejor en tu estado. Vas a ver ciertas situaciones donde de repente sabes que venden X situación, pero no más, o sea, ya no hay como más allá de. Entonces, creo que aquí es una parte muy importante del branding que debemos reforzar todas las marcas, la identidad, porque así vas a poder evitar que las personas, que ya sea que te consuman o no, interpreten algo que está fuera de la realidad de tu marca. Es muy fácil que la gente interprete algo que no es, suponga algo que no es, porque estamos, digamos, como predispuestos a eso. Simplemente suponemos y vete a saber si es, no investigamos, no preguntamos y bye, ¿no? Ahí pasa. Entonces, hay que pensar mucho en esa parte, porque así tú puedes reafirmar esa situación, el que si haces, que si no haces, cómo te comportas, a quién vas dirigido. Hay muchas situaciones que sí tienen que ver con esta parte, pero justamente es porque nosotros como dueños de marca o el equipo en sí que trabaja toda esta situación no la explota, no la desarrolla, tal vez ni por aquí les pasa que es. Entonces simplemente nos vamos con el de, sí, mi branding es mi nombre, mi logotipo, mis colores y vámonos a trabajar. Y no es que esté mal, pero si realmente quieres que tu marca empiece como a posicionarse después de cierto tiempo, porque digamos que hay ciertas etapas que más adelante vamos a hablar de esa situación en otros podcasts, en otros videos, donde sí, vas escalando, vas construyendo tu imagen, vas desarrollando ciertos servicios o ciertos productos, etcétera, pero pues al final del camino, si tú no estás estructurando bien lo que quieres realizar, difícilmente la gente va a comprender qué es lo que haces. Se los juro que he visto marcas, no sé, yo creo que se me vienen a la mente ahorita unas 5, que de alguna manera la gente no ubica qué hacen.
a pesar de que tienen años en el mercado y que aunque sea por lo menos de manera local o regional, la gente de, pues vende papitas, corta el cabello y bye, ¿no? Y que hay veces que tienen la incertidumbre de, oye, ¿y la marca fulana de tal hará tal cosa? Pues es que a lo mejor es una estética, puede que sí, puede que no. O sea, desde ahí, digamos que no es un branding bien estructurado y en este caso una identidad. O incluso, que yo creo que hasta peor es que supongan que haces algo, esperan que tú lo hagas porque tal vez esa parte no la has reforzado y al momento de que pues dan por hecho de que tú ofreces un servicio o vendes un producto porque te dedicas a cierto nicho, llegan, preguntan y o incluso ni preguntan. Hay veces que me ha pasado en que, oye, quiero, por ejemplo, agendar cita para, no sé, que me cortes, no sé, las uñas, por decirte una cosa, ¿no? En una estética. Y que a lo mejor por el simple hecho de creer que es una estética que van a hacer todo, cuando tal vez no tienen a la persona especializada para ese servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hubo un error de comunicación que también está dentro del branding, que justamente, pues bueno, sí lo podemos evitar, tal vez no al 100%, porque insisto, hay muchos factores que pueden influir para que haya una interpretación distinta de la gente, pero pues bueno, o sea, por lo menos en que ese porcentaje sea muy pequeño, o sea, de un 100%, sea un 5, un 10%, ya es ganancia al final de cuentas, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho en que debemos de trabajar nuestra identidad corporativa y esa, digamos, imagen corporativa, por supuesto, va a ser mucho más apegada a lo que nosotros queremos realmente que la gente sepa e interprete de nuestro negocio. Entonces, no sé, siento yo que sí es como muy complejo y hasta cierto punto un poco preocupante el que la gente no le tome la importancia o no le dé la importancia que realmente amerita, porque créanme, hay muchos negocios que de plano, mira, por allá quedó la identidad corporativa y jamás la tocan, jamás la desarrollan, jamás nada. Y pues simplemente es eso, ¿no? El desconocimiento del tema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque créanme, la imagen corporativa, tanto como puede ser positiva independientemente de lo que surja en el proceso, como que sea muy negativa. Entonces, incluso hasta en marcas personales, tal vez, por ejemplo, la mía es una marca personal donde la gente sabe que me dedico a tal, no te digo que medio mundo me conoce, pues a lo mejor no, pero los que me conocen de alguna manera saben que me dedico a tal. Y sí me ha pasado, o sea, a pesar de que yo trabajo esa parte de la identidad, sí me ha pasado en que suponen que, por ejemplo, yo hago, no sé, animaciones para cine, por decirte un ejemplo tal vez muy específico, ¿no? Y pues realmente yo no lo hago, eso ya lo hacen personas que se dedican muy cañón a la cuestión de el cine, las producciones audiovisuales y demás. Y sí, a lo mejor yo puedo ofrecer servicios audiovisuales, pero hasta cierto punto, o para ciertos giros, o para ciertos conceptos, pero ya cosas muy específicas no lo es. Entonces puede llegar a pasar, sí, pero hay que tratar de que sea como ese mínimo, ¿no? O sea, quién sabe cuántas veces que te pregunten, que realmente sea muy poco esa tasa de falla, ¿no? Al final del día. Y no es que la imagen corporativa, también quiero aclarar esta parte, no es que sea mala, simplemente hay que saber cómo, digamos, recabar esos datos para decir, ok, la gente piensa esto, interpreta tal cosa o whatever, pero eso nos ayuda porque al final de cuentas es información de, ok, entonces tenemos este pequeño punto flaco en el negocio, en la identidad, y se va a trabajar para que la gente entienda realmente lo que hacemos, lo que desarrollamos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la imagen corporativa me gusta siempre poner esta cuestión como ejemplo de la marca Coca-Cola. Muchos pueden interpretar que si es buena, que si es mala, que si el refresco está rico, que te hace daño, no importa, volvemos a lo mismo, la imagen corporativa ya es subjetiva. Pero si nos vemos como a la parte o nos vamos a la realidad, es que sí es un refresco, es una bebida, se vende en todo el mundo sabe eso al final del día, ¿no? Pero tal vez nos estamos, digamos, como dando por hecho el que la marca como tal quiere dar a entender o proyectar que en su identidad está muy plasmado el que quieren no solamente ser una bebida, sino que tienen ese poder de conexión tan fuerte que pueden hacer que, no sé, los amigos, la familia se reúnan. ¿Por qué? Porque tal vez ellos han trabajado mucho esa parte en sus campañas y tal vez puede ser uno de sus puntos muy internos que dicen, ¿sabes qué? Sí o sí como marca tenemos que trabajar eso y es parte de la identidad. Entonces, si te fijas en los comerciales siempre está muy plasmado la interacción con personas y obviamente muy específico con familia y amigos. ¿Por qué? Insisto,
porque es parte de su identidad, ya que la parte de imagen corporativa, que es lo que te comentaba, de lo que nosotros interpretamos, pues es punto y aparte. Incluso ni siquiera la gente piensa de, ay, sí, Coca-Cola es la bebida ideal para reunir a la familia y por la Coca-Cola me voy a reunir. Pues obviamente no, pero digamos como es una parte muy, no sé, muy sutil que nos pueden llegar como a transmitir a través de todos sus mensajes comunicativos en cuestión visual, comerciales y demás, ¿no? Pero al final del día es eso. O sea, incluso hasta imperceptible es, pero al final del día pues eso te quieren meter, ¿no? O sea, para minorizar tal vez la negatividad de su, no sé, imagen como un refresco dañino. Entonces, hay que tener como esos ejemplos muy a la mano porque saben de cómo, o sea, esa manera de cómo atacar esos pequeños puntos débiles que al final de cuentas se van acumulando y se pueden hacer muy grandes al punto de afectar tanto a la marca que pues desaparece, ¿no? Entonces, hay que más o menos ahí ver esa parte. El cuarto punto, que también es muy importante de los 5 que te acabo de mencionar como muy esenciales para crear tu marca, es la identidad visual. Ahí sí cae la cuestión o recae el peso en que si el logotipo es de una forma, que si la tipografía es de otra, que si tienes colores, que si bla, ¿no? Digamos que son todos esos símbolos, elementos, toda esa parte visual que nos ayuda a proyectar correctamente una marca. Hay que tomar en cuenta muchísimo la parte de los colores. Hay ocasiones en que por alguna situación, por ejemplo, a ti te puede gustar el verde, el morado, el azul, el amarillo, etcétera. Pero no quiere decir que, por ejemplo, a tu marca le quede. Supongamos, es muy común en que las marcas que tienen que ver con comida tienen el color rojo, el amarillo, el naranja, o sea, son como colores cálidos que de cierta forma en la parte de la psicología del color te desarrolla esa parte de identificar, una, que es algo de comida, y dos, que digamos sutilmente te despierta el hambre. Entonces, de alguna manera esta parte sí nos ayuda, por supuesto, pero hay ocasiones en que metes tanto como esa, digamos, como ese gusto personal de que quieres que esté súper plasmado en tu marca. Y créanme, yo he visto muchas ocasiones que tienen marcas muy potenciales, muy fuertes, que se puede trabajar muchísimo, pero que desgraciadamente en la parte de la imagen visual o la identidad visual, mejor dicho, no está tan bien que, por ejemplo, antepongas tus gustos a una cuestión que digamos es lo real, lo que justamente te va a ayudar a que la marca pueda sobresalir, que pueda posicionarse. Entonces, sí, de repente sé que la parte del emprender es mucho de la esencia de la persona, el que está creando el negocio, sus ideas o el grupo de personas que están, digamos, involucrados. Y está padre, pero hay que también ser objetivos en que hay ocasiones que por lo menos en la cuestión del color sí afecta muchísimo el resultado. Yo he visto marcas que tienen, no sé, colores que tal vez están tan desfasados de su incluso nicho, su realidad, que no conectan con las personas y que dices, wow, o sea, tienen 1000 cosas en servicios, en productos, en que pueden hacer grandes, de alguna manera proyectos con otras marcas, no sé, infinidad de situaciones, pero que hay algo que no termina de conectar con la gente, y hay muchas de las veces es el color. Aunque digas que exagerada, Ingrid, y no creo, créeme, te lo juro, que hay veces en que ponen colores que están de esto que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, yo en el video que es resumen de este tema, por ejemplo, de branding, yo decía, imagínate no sé, la marca Telcel en color café. O sea, no le queda, no hay una conexión el café con algo que tiene que ver con telecomunicación, con, no sé, teléfonos, llamadas, mensajes, o sea, no hay ninguna relación por ningún lado. Entonces, obviamente, Telcel no es café, pero imagínatelo, ¿no? Entonces, a ese grado puede llegar la situación de que un simple color, ¡puf!, ya, bye, te desconecta y ya no hiciste, digamos, ese clic con las personas, y pues sí te puede afectar muchísimo. Entonces, el color, la psicología del color, hay que analizarla muy bien, sobre todo cuando estamos empezando, e incluso cuando ya tenemos la marca en función y demás. Sí hay que considerar en que de repente, si tú notas algo que no está como muy bien, entre muchas situaciones que pueden llegar a afectar la marca para que no se consolide como tú esperas, hay que tomar en cuenta la parte del color. Incluso, por ejemplo, la parte de la tipografía. Sí puedes ver, también lo menciono en el video resumen, que tal vez haya cursivas, redonditas, un poquito más cuadradas, delgaditas, muy minimalistas. No sé, hay muchísimas formas en que te pueden o no ayudar a que la marca sobresalga.
Y no por el hecho de que, no sé, creas que tal vez una marca por tener una tipografía muy de moda o muy distintiva de alguna película, que es muy común que la gente busque ese tipo de cosas porque traen referencias evidentemente de otras marcas o de otros nombres o de otros logos, y sí es eso, una referencia, pero digamos que tú tienes que plasmarlo a tu realidad y el que busques de alguna manera que realmente conecte y te haga sentir de sí, yo sé que esta marca representa tal forma, si es cursiva, si es redonda, si es delgadita, si es gruesa. Al final del día hay que tomar mucho en cuenta esta parte, porque créanme, con el simple hecho de un elemento que esté fuera o desfasado de lo que tú como marca puedes proyectar, adiós, o sea, realmente te puede perjudicar muchísimo. Y yo creo que una de esas partes es, por ejemplo, cuando desarrollas cuestiones que tienen que ver mucho con cuestiones visuales. Ejemplo, las aplicaciones siempre son letras, colores, imágenes, fotos, esto, lo otro, iconos, bla, 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 bla. Entonces imagínate que si dentro de todos los elementos que tienes que desarrollar en esa identidad visual hay uno que no encaja, vas a terminar como por dejar a la gente a medias y de, supongamos, un proceso de compra en una aplicación. Obviamente las aplicaciones están pensadas para que sean fáciles de utilizar, que de alguna manera sigues como un trayecto, un camino que te facilita el poder llegar a la cuestión, por ejemplo, de la compra. Pero si hay un elemento que está desfasado de la situación, o que a lo mejor, por ejemplo, tú esperas ver la típica de que la lista de los productos que estás comprando y al final el pagar, y que imagínate que en lugar del que el botón de pagar esté hasta abajo, esté muy arriba o esté tan abajo porque a lo mejor no se configuró bien esa parte visual de la aplicación y que no lo ves, dices, pues ya, o sea, no pude comprar, se fue ahí, digamos, como el interés. O sea, hay tantas cosas que visualmente hablando sí pueden llegar a perjudicar el que se concluya uno, por ejemplo, una compra o una venta, que esta parte de la identidad visual sí es algo que yo creo que es de considerar, incluso está revisando casi cada 6 meses. Y a lo mejor sonará muy exagerado, pero hay ocasiones en que te acostumbras a decir, bueno, por ejemplo, mi página web se ve de tal manera, mis redes sociales se ven de tal manera, no sé, mi logotipo incluso, que llega a un punto donde la gente se acostumbra tanto que por una parte sí te puede beneficiar porque a lo mejor ya saben qué onda y cómo se les hace muy sencillo, ¿no? Porque es algo conocido, pero al mismo tiempo si tú ves que hay una pequeña parte donde no se concluye un proceso, es justamente por eso, porque la identidad visual tal vez no te está ayudando a cerrar esa situación. Entonces sí hay que tomar mucho en cuenta el que tenemos que revisar constantemente para que nos pueda ayudar en esa parte, y que incluso pueden las ventas depender de esta situación. Puede sonar muy exagerado, pero créanme, hay veces que la gente ni lee. Entonces, desde el simple hecho que tu estructura visual no sea la correcta, te puede perjudicar muchísimo. Entonces hay que tomarlo como referencia. Otro punto que también es muy importante es la comunicación corporativa. Digamos como que son esas palabras, esas frases, esos modismos incluso, o sea, son como cosas muy específicas precisamente de la comunicación que nos ayudan a que la marca pueda de alguna manera conectar con las personas adecuadas, que obviamente ya tenemos prediseñado o preestablecido nuestro público objetivo, por ejemplo, o nuestros, prospectos, y que estamos buscando conectar con ellos. Hay que buscar evidentemente ciertas palabras, ciertas formas de comunicarnos. Digamos que hay siempre como esa pequeña línea entre que si conectas o no con la gente por la forma en que te comunicas. También me gusta poner mucho de ejemplo que justamente en el video resumen de este tema del branding lo menciono también. Hay una empresa que se llama Virgin Mobile, como le quieras llamar, donde de cierta forma como que trabajan como una forma muy coloquial, yo creo que es la palabra correcta, muy coloquial de expresarse, pero de cierta forma es lo que están buscando, hacer clic con ciertas personas que sí, son jóvenes de cierta forma, y que incluso no importa que seas que no seas tan joven, pero que sí te sientas identificado, porque al final del día son palabras que en algún momento las utilizamos o las utilizas, y eso ayuda a que haya cierta confianza, cierta empatía, y que por supuesto en todos sus canales de comunicación lo plasman. Siempre les he dicho, no importa que por ejemplo en redes sociales tengas 4 community managers, y obviamente cada quien pues tiene su forma de hablar, sus expresiones y demás, pero si tú como marca tienes bien establecido cómo te vas a referir a la gente, cómo les vas a hablar, de qué manera vas
vas a hacer como ese seguimiento dependiendo de la situación, pues obviamente cada una de esas personas que están colaborando contigo en tu empresa, pues van a saber que ese es el protocolo, que son las formas de comunicarse, que son las formas de responder, y siempre, siempre, siempre te van a contestar de una manera casi exacta. ¿Por qué? Porque ya traes, digamos, como ese antecedente de, miren, ese es el protocolo a seguir, como por ejemplo cuando te hablan las compañías de teléfono y siempre te dicen el mismo speech. Es parte de su comunicación. Es esa parte, digamos, como que aportan como empresa para poder hacer una estructura, y que por más que sean diferentes personas, siempre es algo representativo de la marca, que incluso ya conoces como el speech y dices, bueno, si no te quiero escuchar, bye, ¿no? Hasta les cuelgas, porque ya tienes ese antecedente de que son la empresa fulana de tal. Entonces, obviamente hay que buscar la manera de que no nos cuelguen, ni mucho menos, sino al contrario, que nos escuchen, sepan cómo de alguna manera conectar con las personas y que le dé seguimiento. Pero sí hay que trabajar esa parte. ¿Por qué? Porque tal vez pueden llegar a notar de que, mira, por ejemplo, fui a un restaurante y tal vez me contestó, supongamos, hace una semana una persona y se notó que era, no sé, tal vez una señora, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor volví a pedir a los 15 días y escuchó que era una chavita, porque a lo mejor era como más jovial o más, no sé, la voz puede ser más amigable, o incluso ni siquiera la voz, el tono en que te contestan sí tiene mucho que ver. Entonces, toda esa parte de la comunicación es muy importante, porque tal vez el simple hecho de que alguien, por ejemplo, ande de malas. Supongamos que no nos pasa, ¿no? De que tenemos un cliente que llega de malas y que, por ejemplo, tienes un servicio al cliente directo. Si la persona está de malas, todo lo que le digas, por más que sea bueno, positivo, amigable o lo que sea, lo va a tomar a mal y va a creer que es un mal servicio y demás. Entonces, todas esas partes de protocolos de comunicación tienen que estar de alguna manera prehechas, prepensadas, preestablecidas, para que todos sepan de qué forma reaccionar independientemente de la situación. Y que incluso hay gente que tiene tan buena comunicación y que es súper asertivo con las palabras que utiliza, la forma en que lo dice, que hasta hace que la persona que a lo mejor llegó de malas cambie, ¿no? O sea, su chip se desconectó del de ya venía de malas porque estaba haciendo calor en la calle y tuve un día pésimo y bla, 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 y llegas a un lugar, por ejemplo, a comer, y hay personas que, créanme, yo he visto que pueden lograr que esa persona se les olvide, o sea, literal, se les olvide lo que vienen arrastrando de todo su día. ¿Por qué? Porque saben cómo llegarles. Son personas muy observadoras. Y que sí, como empresa tú tienes un protocolo, pero también hay otras personas que saben de alguna manera que lo pueden llegar a modificar un poquitito, pero en pro de que la persona se sienta, por ejemplo, bien recibida, bien atendida. Entonces, créanme que esta parte de la comunicación, que también yo he visto que muchas empresas no la trabajan, sobre todo para redes sociales, es un punto que yo creo que si no lo trabajamos correctamente, nos puede llegar a perjudicar, y más porque es escrito. Sabemos que dependiendo de cómo andemos y en el humor que andemos, de alguna manera podemos interpretar las palabras escritas de una u otra forma que tal vez con la persona que estamos hablando no fue su intención. Entonces, desde ahí, o sea, imagínate una conversación con tu papá, con tu mamá, con tu novio o esposo o whatever, y que tú has llegado a interpretar mal. Ahora imagínate, o que incluso la interpretación no es la que la persona buscaba, ¿no? Entonces, o la intención de... Entonces, imagínate ahora una empresa que tiene contacto con muchas personas que ni siquiera conoce. Entonces, más difícil es, pero justamente por eso la parte de la comunicación corporativa es importante. Así que te recomiendo muchísimo que puedas establecer esos procesos de comunicación, digamos, lo más claros y sencillos posibles, para que siempre puedan llegar a realizarlos sin ningún problema. Ahora, tú me vas a decir, ok, ya hay mucho bla, 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 y que si la imagen, que si la identidad, va, ¿cómo le hago, no? Para poder crear mi branding, y muchas veces en la parte ya más visual. Por ejemplo, el logotipo. En el logotipo, para empezar, hay ciertos elementos que pueden cambiar la estructura. Incluso no todos los diseños de logos se llaman así, tal cual, logotipo. Tengo un video que te voy a dejar en la descripción donde hablo justamente de las diferencias de los diseños. Hay uno que se llama logotipo, otro imagotipo, otro isotipo, etcétera, ¿no? Entonces, para no entrar como en tanto detalle, lo que quiero que me entiendas es que el simple hecho de que tenga ciertos elementos o no permanentes o temporales, o ciertas cuestiones que se pueden llegar a modificar en esa parte del diseño, pueden darle incluso un nombre diferente. No todos se llaman logotipos. Entonces, desde aquí
toda la estructura de tu branding puede llegar a cambiar o a variar según la situación. Entonces, primeramente sí, el que también sepas cómo está el rollo de cómo se llaman los tipos de diseños en logotipos, para que sepas en dónde entra el tuyo, o entraría dependiendo si estás en proceso o no de realizar tu diseño de logo. Y también en esta parte que tu marca sea lo más clara posible. Créanme, hay muchas veces que la gente nos pide, ay, es que quiero que mi diseño de logotipo sea súper original y métele más diseño. Los diseñadores no me van a dejar mentir, siempre nos dicen eso, métele más diseño. Pues ¿qué le hago, no? O sea, no es que le metas más o menos diseño, sino que sea un elemento o elementos, una estructura adecuada, que algo que realmente proyecte lo que eres como marca, el nombre, lo que vas a hacer y demás, porque créanme que yo he visto logos que tienen un buen, por no decir otra palabra, que, o sea, un buen de elementos que lo saturan, que lo hacen ilegible, que de alguna manera se ve tan saturado que en lugar de que ese métele más diseño sea positivo, es negativo, es contraproducente. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto a la hora de poder pedir un logotipo y que sea solamente diseñado lo más certeramente posible, pero que no exagerar, ¿no? Al final del día. Ahora, hay ciertos elementos, por ejemplo, unas ciertas frasecitas que hace mucho se utilizaban en casi todos los logos. Ahorita ya no es tan común verlos, pero existen todavía, y justamente es el slogan. Es una frase que puede ser permanente, que puede estar dentro o no de tu logotipo, que puede ser por campañas o para cierto producto. Ya depende mucho cómo lo quieras trabajar, pero al final del día es una frase que identifica ese algo, ese producto, ese servicio, esa campaña. Y es importante, ¿por qué? Porque si la piensas bien y hace alguna especie de match con la gente y que obviamente la trabajas muy bien en cuestiones publicitarias, pueden generar muchas ventas. En el video que es resumen de este tema, menciono algunos eslogans. Yo digo, no sé, X frase, y que dejo como abierta la respuesta para que tú completes la marca que te viene a la mente. ¿Por qué? Porque son frases o eslogans que son tan famosos que incluso ese tipo de frases se quedaron ahora sí que de por vida, aunque actualmente las marcas ya no las utilicen. Entonces, bueno, en algunos casos. Pero el punto es de que los eslogans, si son bien pensados, bien estructurados, pueden hacer mucha la diferencia en comparación a que si trabajara ciertas campañas o ciertas marcas sin este tipo de frases. Te repito, antes era muy común que los utilizaran, pero actualmente siento yo que muy pocas marcas las tienen como tan presentes o tan permanentes, porque van cambiando constantemente dependiendo de la campaña, la temporada, si hacen por ejemplo algún tipo de no sé, campaña comercial con la imagen de algún actor o influencer, o que si son un producto especial o ediciones limitadas, ya depende mucho, pero actualmente sí los han hecho más como por temporaditas, ¿no? Entonces hay que pensar tal vez en que ciertas frases nos pueden ayudar, e incluso como hashtags nos pueden ayudar para poder hacer un poquito más ese refuerzo en redes sociales. También hay que ver cuáles sí, cuáles no, porque hay veces que yo he visto que ponen unos hashtags bien raros y súper enormes que eso ni siquiera aplica. O sea, no te va a ayudar en absolutamente nada, menos de que sí le metas súper cañón a la cuestión publicitaria en redes sociales, pero para que un eslogan se posicione como hashtag, sí hay que ser por lo menos claro, cortito, y que de alguna manera la gente lo utilice. Entonces, dependiendo de la situación, se puede hacer, pero hay que tomar en cuenta esas situaciones, digamos, como en especial, que pueden llegar o no a ayudarnos. Y digo o no porque también, así como pones o utilizas frases que pueden llegar a ser pues de alguna manera positivas, que te pueden generar ingresos y demás, pues también hay otras que no son muy atinadas y que en lugar de ayudarte te pueden perjudicar. Entonces nada más hay que tomarlo como tip. Igual chécate en internet algunos que sean muy famosos, que digas, bueno, son frases super X y demás. Bueno, a lo mejor esa frase X les hizo ganar millones. Entonces sí hay que tomar de referencia, más no copiar, ojo. Y justamente pues en esa parte, si crees que a lo mejor un eslogan te puede ayudar, por ejemplo, para una campaña, pues a darle, ¿no? Al final del día es eso, buscar todos los elementos que nos puedan ayudar a impulsar más nuestra marca, nuestras campañas y pues todo lo que tiene que ver con las marcas, empresas, emprendimientos y demás. Y en el tercero, que ya lo hemos tocado el tema, eran los colores. Son los colores, son. Entonces, bueno, pues aquí en la parte de colores, como te comentaba, si tú conoces, por ejemplo, un experto en psicología del color, está súper padre que antes de cualquier otra cosa hagas, digamos, como ese análisis con una persona que sepa, digamos, orientarte.
De todas formas, hay personas que tienen ese conocimiento al momento de diseñar, ya tienen las bases, no te digo que a lo mejor tan profundo como un psicólogo, por ejemplo, pero sí que te podemos ayudar a decir, sabes que este color sí, este no, o a lo mejor si es un rojo, que sea un rojo, no sé, quemado, o en lugar de un rojo, un tinto, o sea, esas variantes para que digas, mira, sabes que le queda mejor esta variante en lugar de un rojo súper brillante y que a lo mejor ni siquiera es legible. Entonces, sí, la parte de los colores, recuerda, hay una infinidad de tonalidades fuertes, bajitos, neones, no sé, hay mucha variedad. No hay que, digamos, como cerrarnos a la parte de que quiero que sea amarillo y pum, amarillo pollo. O sea, no, a mí me gusta el amarillo, de hecho tengo amarillo aquí, pero es un específico amarillo porque sé que no se ve ni muy chillante, pero ni muy bajito, pero no es muy fosforescente. O sea, sí hay que tomar en cuenta esa parte porque nos puede fascinar un color, pero tal vez visualmente hablando y sobre todo en cuestiones digitales hay que tomar mucho en cuenta eso. Según el dispositivo puede llegar a variar el tono. Créanme que yo he visto logotipos, por ejemplo, supongamos en un iPad, que tiene una cierta resolución y cierto, digamos, como detección de colores, y tal vez en un teléfono Android, no porque uno sea más que otro, ni la marca, no tiene nada que ver, simplemente es cómo crearon ese dispositivo. Y hay unos que se ven súper brillantes, súper llamativos, y que dices, qué padre, o hay veces que hasta raro se ve porque dices, no, se ve como hasta artificial. Pero hay otras ocasiones donde te puede llegar a beneficiar, y así como en ese dispositivo se ve de cierta manera, en otros tantos se va a ver diferente, puede llegar a variar, y no porque el logotipo cambie o que te lo hayan hecho mal, no, simplemente es que el dispositivo lo está leyendo de cierta manera. Entonces hay que tratar de evitar esos colorcitos que son un poco enfadositos de ver. El rojo pasa mucho, que se ve súper brillante hasta el punto de que se ve casi naranja. El amarillo, como te comentaba, los verdes que son muy claros también puede llegar a pasar de que se vean medio raros. El azul, si es un azul muy intenso, también se puede llegar a ver como de que te llora el ojito de lo que lo ves y lo tratas de leer. Entonces sí hay que tener cuidado con esa parte de los colores. Entonces también puedes, por ejemplo, utilizar, no sé, por ejemplo, buscadores como el Pinterest, Google y demás para darte ideas y dices, mira, esta de tonalidad y demás. Hay una página que se llama Colors, donde Colors, no me hayan entendido otra cosa, Colors, como de colors en inglés, pero con doble O. Y ahí puedes encontrar muchas paletas de colores y de alguna manera como ciertas variantes, combinaciones, incluso combinaciones que dices, qué raro, ¿no? O sea, no me imaginaría como que este color combina con tal, pero cuando ya lo pones, digamos, como en práctica, se ven súper padres. Entonces también te puedes guiar, tienen hasta el código de color y el nombre y demás, entonces para que en todo momento, también es algo muy importante, los códigos del color en sí que estés utilizando, para que si, por ejemplo, pintas una pared de un gris X, bueno, es color fulano de tal, se llama fulano de tal, o tiene el código fulano de tal, y en todo lo que tú vayas a aplicarlo, o sea, siempre el mismo color. Y más cuando se trata de que vayan a acondicionar, por ejemplo, un espacio con cuestiones como la pintura, pues sí hay veces en que ponle gris, negro, azul, y a ver qué resulta, y se medio parece el color, pero a la hora de que ya lo pones y se seca la pintura y todo ese rollo, sí puede llegar a cambiar. Incluso a lo mejor hasta decir, pues qué onda, ¿no? Se supone que era verde aqua y resultó más verde que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces esa parte justamente de las tonalidades por el código de color también nos ayudan muchísimo a que todo lo que realicemos, tanto digital como impreso como en físico, pues sea, digamos, lo más similar posible. Si hay ocasiones en que los colores, dependiendo en qué lo vayas a plasmar, pueden llegar a variar un poquito, pero es justamente por eso. Tal vez un digital se va a ver de una tonalidad y tal vez en pintura se vaya a ver de otra, o en impreso se vea de otra. ¿Por qué? Porque la lectura de color, por ejemplo, a la hora de imprimir también no es los miles y millones de variantes que hay en cuestión digital. Entonces también, para que no se me asusten si de repente ven, no sé, algunas variantes como un poquito, no sé, como raras, es por eso, ¿no? Justamente porque tal vez no en todos aplica, pero bueno, hay que pensar en esas posibilidades. Ahora, otro aspecto que también ya habíamos platicado es justamente la parte de la tipografía, y sí, ya dijimos que si son tipografías cursivas, minimalistas, whatever, ¿no? El punto es de que ya hablando cuestiones visuales, hay que entender una cosa. Por ejemplo, en la cuestión de una tipografía cursiva que sea lo más legible posible. Hay ocasiones en que sí, a lo mejor en digital se ven muy bonitas, lo que tú quieras, pero es una parte, digamos, como similar a lo que hablábamos de los colores. En digital es una forma, o una situación, o una estructura. En tal vez impreso es otra, o a lo mejor en ciertos materiales, que si las playeras bordadas y que si no sé qué tanto, puede llegar a cambiar.
Me ha tocado ver, por ejemplo, en cursivas que de repente se deforman un poco, otras que no se entiende qué letra es y que por ende la gente dice, pues, ¿qué dice, no? O sea, ¿qué palabra es y demás? Entonces, hay que tomar esto en cuenta, por lo menos en cuestiones como la tipografía cursiva o caligrafías y demás, que son como las que más de alguna manera pueden llegar a cambiar en cuestión de forma. Otras que, por ejemplo, en digital tienen ciertos detallitos donde, no recuerdo exactamente cómo se llama esta tipografía, que sí se ve súper padre en digital y tiene ciertos detalles dentro de la tipografía que en lugar de ser un color sólido, por ejemplo, tiene como ciertos espacios que no tienen color, como manchitas y demás. Por ahí les voy a buscar el ejemplo, a ver si los puedo poner aquí. Y se ve muy padre en digital, pero a la hora de poder por ejemplo, poner una, no sé, impresión en playeras, en lo que te comentaba de bordados en gorras, playeras y demás, se ve horrible. Es más, hay veces que ni se pueden utilizar por la misma situación de que hay algo que la máquina, por ejemplo, no detecte, que dicen, pues, ¿qué es esto? Y pum, no se le brinco y ya no te hago como lo que venía en la estructura que tú me pusiste y ya se ve del nabo, ¿no? Entonces, hay que pensar en que sí, lo digital está muy padre y claro, entre más digital sea, mucho mejor porque evitas la contaminación y todo este rollo, pero pues hay cosas que sí se necesitan, como el simple hecho de unos uniformes, ¿no? Entonces, sí hay ciertas tipografías que no en todos los aspectos se pueden utilizar. Están muy padres, pero sí hay que elegir, digamos, como esa que nos pueda ayudar a plasmarse en la mayoría de los formatos sin que se llegue a modificar el logotipo. Eso es muy, muy importante. Otro aspecto muy importante es el propósito de marca. Sabemos que todos los que estamos creando algún tipo de negocio, servicio, producto y demás es por vender, sí. En otros casos es, por ejemplo, para ayudar a la gente en caso de que sean sin fines de lucro. El punto es de que independientemente de cómo lo hagas, quién te ayude, quién no esté, hay un propósito que siempre vas a seguir, es tu línea, tu camino a trazar, tu camino a seguir, el objetivo que vas a alcanzar como marca. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú dices, bueno, quiero vender ropa, ok, pero ¿cuál es el fin, no? Por ejemplo, de solventar una necesidad de las personas de talla pequeña, donde le batallan, por ejemplo, para encontrar ropa en las marcas comerciales. Es un ejemplo a lo mejor muy, muy al azar y a lo mejor ni siquiera está tan bien estructurado, pero el punto es justamente eso, que lo estructures según las necesidades que tú tengas, el objetivo que tú estés buscando, para que siempre lo vayas a seguir. Y si en el camino se modifica, no tiene nada de malo. Simplemente es saber hacia dónde te vas a dirigir para que no te sales como de esa línea y que todos los esfuerzos que tú realices como marca, pues por supuesto vas ahora sí que a llegar a ese punto o con la intención de llegar a ese punto. Entonces, yo creo que incluso va muy de la mano con el siguiente punto, que es la promesa de marca. Porque sí tú puedes decir, ¿sabes qué? Es el típico, no sé, plus o el valor agregado o ese algo como diferenciador, ¿no? Es como que lo más común que se escucha. Pero no solamente es eso, sino que dicen, bueno, una promesa es un mero ejemplo, una promesa no se rompe. Entonces a lo mejor tú estás prometiendo como marca y la gente espera que tú cumplas esa promesa, ¿no? Entonces, si tú siempre vas a, por ejemplo, a decir, mis productos son libres de crueldad animal. Entonces siempre que tienes que estar ahora sí que realizando esa parte y cumpliendo con esa promesa. No porque a lo mejor te ganes al público, a la gente, a los consumidores y demás, después por bajar costos, por ejemplo, ya lo dejes de hacer. ¿Por qué? Porque al final del día o la gente se puede dar cuenta o en algún momento, ahora sí como dicen, la verdad cae por su propio peso y va a llegar un punto donde tú como marca te puedes exponer muchísimo a un engaño al consumidor y cosas de ese estilo que créeme, para que una marca se levante de eso, sí está muy, muy complicado. ¿Se puede hacer? Sí, pero la credibilidad de una marca sí es muy difícil de recuperar en caso de que la pierdas. Entonces hay que tomar en cuenta que tanto el propósito de marca como la promesa de marca van tan de la mano que al final del día, pues bueno, eso es lo que quieres lograr y pues por supuesto que hay que lograrlo lo mejor posible sin necesidad de caer en ciertas artimañas y cosas ahí media raras que de repente suceden para poder lograr que la marca se consolide. Y justamente nos vamos a conectar con el siguiente punto, que es el posicionamiento de la marca. Todos queremos que nuestra marca sea reconocida, que sepa todo el mundo quién es, qué hace, a qué te dedicas, etcétera, etcétera. Pero también para poder lograr ese posicionamiento hay que seguir ciertas estructuras, ciertos pasos, ciertas formas para poder realmente llegar a ese cometido. Hay ocasiones en que no siempre se logra porque tal vez empieza a modificar tanto como ciertas estructuras, ciertos patrones, ciertos objetivos, no sé, incluso ciertas, digamos, como métricas o estructuras
que el posicionamiento se puede llegar a perder, o incluso lo puedes lograr, pero tal vez te desvías en el camino y también va y se perdió. O sea, es muy fácil de perder esta parte. Es muy frágil esta situación donde una marca lo es todo y de repente para abajo. ¿Por qué? Por malas, ahora sí que acciones o administración, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que son 3 cuestiones que son muy importantes para realmente lograr que una marca y un branding sobre todo sea funcional y por supuesto se consolide como marca. Antes de irme te quiero compartir unos tips que a mí me han servido muchísimo y que más o menos yo unos 4 o 5 años practicándolos con mis clientes. Y el primero es que justamente antes de crear una marca, una empresa, lo que tú vayas a hacer de emprendimiento, busques el nombre que te interesa ponerle en la página del INPI. Te la voy a dejar en la descripción de este video para que puedas copiarla, pegarla en el buscador y justamente al entrar pones esa palabra o ese nombre y puedas ver si hay un antecedente de otras marcas que sean con, digamos, que tengan un trámite ya en proceso o no de este nombre, porque puede pasar de que solamente el nombre esté registrado o el nombre con un logotipo, etcétera. Entonces, antes de cualquier cosa, que puedas hacer esta verificación, y en caso de que tal vez exista alguna palabra que se medio parezca y demás, pues sí te sugiero mucho que puedas consultar personas que se dediquen a esta parte del registro de marcas y pues bueno, este tipo de trámites legales para las empresas, y que justamente veas qué tan viable o no es utilizar ese nombre, porque tal vez si se parece mucho a otro, después no puedas registrarlo y demás. Entonces, antes de hacer una inversión importante a tu marca, pues justamente hacer este tipo de, digamos, previsión para que no puedas de alguna manera meterte en rollos legales si es que surgiera el caso. Entonces, te lo recomiendo antes de cualquier otra cosa. Y si en su momento pues ya tienes tu negocio y quieres hacer este proceso, también no importa, no pasa nada, hazlo, pero sí con la, digamos, con la conciencia de que si ves ahí algo que puede llegar a poner en riesgo el nombre de tu marca, pues obviamente te asesores de personas que puedan justamente ayudarte a esta parte. Hablando justamente de registros de marca, también te sugiero registres tu marca, no importa en qué etapa del negocio estés. Obviamente, si ya tienes pensado en que vas a tener algo más formal con este tipo de emprendimiento o negocio, si ya estás trabajando esta parte de la marca, si ya estás lucrando con tu negocio o estás ofreciendo algún tipo de servicio, producto, si estás ayudando a la gente, cualquier cosa que de alguna manera tú ya estés utilizando esta marca, digamos formalmente, yo te sugiero de verdad, de todo corazón, que la registres. Porque me ha pasado, no es tantos, sinceramente no han sido tantos, pero en estos 8 años sí me han pasado, yo creo que unas 2 o 3 veces, donde los clientes me dicen, ¿sabes qué? Pues tuve que cambiar mi marca, se llama de esta manera porque no registré el negocio. Y créanme, en unas ocasiones en 2 en específico, han sido de marcas que yo creo que ya tenían unos 15, 20 años existiendo. Entonces, por no tener esa previsión de registrar la marca, pues desgraciadamente la perdieron. Entonces, sí hay que de alguna manera prever esa parte, evitar tantos rollos que pueden llegar a suceder en cuestiones legales, y pues qué mejor que hacerlo con un registro de marca. Y que justamente te quiero recomendar que contactes a nuestros amigos de Coloe Consultores Empresariales, porque ellos se dedican a todo este rollo de los registros de marca y otros trámites, por supuesto, en cuestión legal para las empresas, que seguramente te van a ayudar muchísimo. De hecho, ellos, en lo personal, yo lo recomiendo porque sí me ha tocado, yo creo que en 2 ocasiones, si mal no recuerdo, donde han podido registrar marcas que han sido difíciles. Una es de una persona muy allegada a mí, que ya existía un antecedente de esta parte de un nombre justamente que se parecía a una marca que ya estaba registrada y pues todo un rollo, ¿no? Y justamente ellos pudieron hacer el registro, entonces por eso es que lo recomiendo. Otra es porque han sido de otras marcas que utilizan palabras que no son como muy bien vistas en cuestión de registro de marca y aún así pudieron hacer el registro. Entonces, pues por lo menos en esa parte yo te lo recomiendo por la situación en que me consta que hacen un buen trabajo. Entonces, si te interesa el registro de marca, ya sabes, en redes sociales los encuentras como Coloe Consultores Empresariales, ¿va? En el siguiente punto también que te quiero recomendar es que contrates, de verdad, independientemente de lo que vayas a hacer con tu marca, contrates a profesionales que te ayuden, ya sea en la creación de la marca, en el desarrollo y diseño de tu logotipo, en lo que te comentaba, el registro de marca y muchos otros trámites y de alguna manera procesos que se tienen que hacer pues obviamente en el transcurso del tiempo y ahora sí que en la vida y existencia de tu marca, pues que sí, siempre sean profesionales, que te asegures que son personas que realmente tienen, digamos, como esa buena
fama de haber obtenido buenos resultados, el que hacen bien su trabajo, el que te garantizan de alguna manera esa seguridad del servicio. Porque hay ocasiones en que de repente puedes, por ejemplo, contratar a una persona que te haga un diseño de marca, pero si no tiene las bases, el conocimiento, o que incluso recurre a ciertas, digamos, herramientas para hacer un logotipo, por ejemplo, el día de mañana, si quieres, supongamos, registrarlo, va a haber ciertas trabas, ciertas cuestiones. Entonces, incluso si tú caes en esa gran tentación de recurrir a plantillas como lo son Canva, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de concluir el punto. No es que esté mal que utilices esas plantillas. Lo que está mal es de que esperes que ese tipo de servicios en internet te den todo lo que una marca necesita para ser, digamos, formal. Si vas empezando y le quieres escalar, no hay ningún problema. El detalle es que ya después lo dejas así. Si de alguna manera a ti te interesa una estructura, un diseño, un logotipo, un color, un tal y tal, sí está bien como que lo previsualices con ese tipo de ayudas, ¿no? En internet, pero en su momento pues hay que pensar que empieza a formalizarse el negocio y por supuesto tienes que mejorar esa parte. Entonces, para que te evites rollos de que no puedas registrar la marca, de que alguien tenga el mismo diseño que tú, porque es muy común de que cuando tú, por ejemplo, utilizas una plantilla de Canva, allá afuera van a ver, ¿sabe cuántas personas que también les gustó el mismo diseño, los mismos colores, la misma estructura, etcétera? Otra cuestión que también es otro de los puntos que quiero recomendarte es que, por ejemplo, en Canva o cualquier otra, o sea, existen muchas páginas que hacen este tipo de servicios entre gratuitos y no. Y que, por ejemplo, ciertos archivos no te los dan. Yo he visto que, por ejemplo, hacen uso de estas plantillas, creas tu logotipo muy bonito, muy lo que tú quieras, y normalmente los puedes descargar de forma gratuita, con ciertos elementos, claro, y te los dan o lo puedes descargar, mejor dicho, con un fondo, verde, blanco, azul, amarillo, da igual. El punto es de que lo descargas con un fondo. Pero si tú el día de mañana quieres utilizarlo, por ejemplo, como marca de agua o para ciertas cuestiones como de impresiones de tarjetas o cuestiones de papelería corporativa, uniformes, etcétera, pues solamente necesitas el logotipo sin fondo, porque el fondo pues no va. ¿Me explicó? Entonces, este tipo de plataformas no te da esas variantes. Y sí hay unas, creo que sí, justamente es en Canva, donde te dan la versión sin fondo, pero hasta ahí. O sea, obviamente tienes que pagar por el servicio. Y pues el día de mañana, si quieres hacer alguna modificación y demás, no tienes esos otros archivos que te sirven justamente para eso. Y aquí es cuando justamente que llegamos al punto 3, que es que siempre que tú vayas a solicitar un servicio de diseño de logotipo, puedas solicitar también los archivos que son el editable, el curvas y el PNG, que es el que no tiene fondo, que es el que te comentaba también. Son como los más esenciales para poder hacer todo el trabajo, así que en cuestión digital de tu negocio y pues en su momento impreso y demás, según lo vayas a utilizar. Y justamente lo que te comentaba, en las plataformas de este tipo como Canva, Canva no te da ese tipo de formatos, porque no lo estás diseñando de cero. Simplemente ellos tienen una estructura en forma de plantilla que tú le cambias colores, nombre y vámonos, ¿no? Y un diseñador pues claro que te los va a dar, porque se supone, no todos, ojo, no todos te los dan, pero sí se supone que trabajan desde cero un diseño. Entonces tienen ese formato, ¿no? Porque el editable, por ejemplo, tú puedes hacer modificaciones en caso de que si al momento, supongamos, de registrar la marca, tienes que cambiar algún elemento porque no es viable, supongamos, ¿no? O cambiar el color, o cambiar la tipografía, etcétera. Digamos que el editable es como la base para poder hacer este tipo de modificaciones, y el formato curvas es cuando ya no puedes hacer ciertas modificaciones, por ejemplo la tipografía, porque permanece con esa estructura para el momento de mandar a imprimir, hacer los uniformes y bla no cambie. ¿Por qué? Porque hay veces en que, por ejemplo, la persona que lo vaya a hacer no tiene, supongamos, la tipografía que tú utilizaste o el diseñador utilizó. Entonces evidentemente pues ya con eso le ayudas, ¿no? A que no se modifique ni transforme ni mucho menos tu diseño. Entonces son ciertos archivos que sí son importantes al final del día. Y otro que también es importante, que también siempre les recomiendo que lo soliciten, es el manual de identidad. Ahí de alguna manera es como esa parte donde se especifica la estructura de tu logo, cómo se puede utilizar, qué no se puede utilizar, si se modifica o no se modifica, si hay ciertas variantes. O sea, es mucha la información en la que se puede desglosar esa parte
para que obviamente le des un buen uso al logotipo y en su momento, si haces por ejemplo una colaboración con otra marca o estás dentro de un evento y cosas de ese tipo, normalmente te lo piden justamente para eso, para ellos también como empresa o estar siendo por ejemplo un organizador de eventos y demás, no lo vayan a modificar, o si lo van a hacer en escalas pequeñas, que llegue a un punto donde ya sabes que mi mínimo es X, no sé, 2-3 centímetros por ejemplo, porque sé que si lo haces menos o está más pequeñito ya no se entiende lo que dice y se deforma o se ve mal, qué sé yo, ¿no? Entonces son ciertas estructuras que justamente en el manual se explican para que todas las personas que lleguen a tener contacto con esa parte de tu marca, pues obviamente se pueda entender, una, y dos, respetar lo que se está trabajando justamente con tu logotipo. Y bueno, pues al final de cuentas, yo creo que toda esta parte del branding es para tener conciencia de que se debe de hacer para poder estructurar bien tu negocio. Es la base, no solamente como te dije, el diseño y que sea bonito y ya, sino que hay muchos elementos detrás de esta situación que te van a ayudar justamente a que tu marca sobresalga, que se posicione, que la puedas estructurar bien, que tengas formas de reaccionar ante ciertas situaciones. O sea, es mucho más allá de un simple logotipo, color, tipografía y vámonos. Entonces hay que tomar un poquito más de conciencia también en esta parte y no minorizar también el trabajo de la gente que se dedica o nos dedicamos a esto, porque creen que es como de, ay sí, le pones colorcitos, diseñitos y ya, y no, o sea, sí es un trabajo. Quienes realmente hacen un trabajo de branding o de creación de marca, sí es un trabajo más profundo de toda la estructura de una empresa o de una marca, dependiendo de la situación, no solamente el decir se ve bonito y vámonos, así ya lo utilizas, ¿no? Entonces sí hay que tomar en consideración esa parte. Es un trabajo arduo tanto de la gente que lo desarrollamos como de la parte de la empresa que lo va a utilizar. Entonces simplemente hay que hacer conciencia de esto, sacar el mayor provecho posible al branding, que es una gran herramienta para poder impulsar tu negocio y hacerlo de forma correcta, sobre todo esa parte. Si te interesa también ver, digamos, como un poquito más ágil y resumido este tipo de información, también te lo voy a dejar en el enlace de la descripción de este video y al final también, para que puedas verlo, digamos, como muy puntual, por si quieres repasar el tema y no tienes chance de escuchar todo el podcast o de ver todo el podcast, pues bueno, ahí va a estar en forma resumida para que también lo puedas checar. Y por supuesto te invito a estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Es Ingrid Jiménez MX en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y por supuesto en mi página web ingridjimenez.com.mx. Ahí me escribes, me mandas un mensajito, un WhatsApp también por supuesto, y estamos en contacto. Si necesitas servicios, pues a darle, porque también estamos para servirte, ¿va? Y pues nos vemos, escuchamos y demás en otra ocasión, en otro podcast, en otro video, a ver qué se nos ocurre. Y no te despegues del canal de YouTube, porque también tenemos mucho contenido para ti. Muchas gracias por ver y escuchar este podcast. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.